La noche cayó sobre el campus como una manta húmeda que ahogaba cada sonido, dejando al descubierto un silencio extraño que parecía observarnos desde las sombras. Desde la ventana del laboratorio, una luz parpadeaba con la insistencia de algo que quería ser visto y olvidado al mismo tiempo. Allí dentro, una mesa metálica estaba manchada con rastros de un experimento que nunca debió existir, como si cada gota contara una verdad que nadie tendría el valor de repetir. Y aún así, ¿cómo detener a alguien que convierte la mente en un arma sin dejar rastro? Las carpetas abiertas mostraban notas escritas con una precisión que daba miedo, como si el profesor hubiera logrado separar la moral de la lógica sin sentirlo. Algo ocurrió aquí, algo que nadie entenderá del todo, pero las marcas en el suelo todavía guardan el momento exacto en el que el miedo dejó de ser una idea y se volvió real, abrazando a sus víctimas con una calma que helaba la sangre. El laboratorio amaneció envuelto en un silencio que parecía ajeno al resto del campus, como si las paredes hubieran absorbido los ecos de la noche anterior. Las luces, ahora más estables, revelaban un espacio que había cambiado de manera sutil, pero inquietante, como si alguien hubiera movido ciertos objetos apenas unos centímetros. Las carpetas estaban abiertas en otro orden. Los monitores mostraban archivos que ninguno de los estudiantes recordaba haber revisado. En el aire flotaba una sensación pesada, una mezcla de desconfianza y duda que se adhería a la piel. Los estudiantes intercambiaban miradas rápidas, buscando respuestas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Algo había sido manipulado, algo que desafiaba la lógica y que apuntaba directamente a las intenciones del profesor. Punto. La pregunta ya no era qué estaba estudiando, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguirlo. Cada movimiento parecía vigilado, cada respiración medida, como si el experimento hubiera comenzado sin ellos saberlo. Mateo fue el primero en notar que uno de los archivos del servidor había sido modificado unos minutos antes del amanecer. Nadie había estado allí, nadie tenía la clave, y sin embargo la evidencia estaba frente a ellos. El profesor no había aparecido todavía, pero su presencia parecía impregnar cada rincón del laboratorio, como si observara a distancia. Mateo sintió un nudo apretarse en su estómago al recordar la expresión del profesor la noche anterior, una calma que no correspondía a la tensión que todos ellos habían sentido. El grupo comenzó a sospechar que los cambios no eran accidentales, sino una forma de guiar sus pasos, como piezas en un tablero invisible. Cada registro alterado escondía un mensaje, cada detalle llevaba a otro, como si el experimento fuera una trampa cuidadosamente diseñada para descubrir qué harían cuando empezaran a sentirse observados. En ese instante comprendieron que ya habían avanzado demasiado como para retroceder. Lucía avanzó con cautela por el pasillo que conducía al almacén donde se guardaban los equipos más antiguos del departamento. La puerta estaba entreabierta, algo inusual en un lugar que siempre permanecía cerrado con llave. El aire allí dentro era más frío, cargado con un olor a humedad y polvo acumulado durante años. Al encender la luz, descubrió cajas etiquetadas con fechas que antecedían incluso a su ingreso en la universidad, documentos olvidados, grabaciones sin clasificar y objetos que parecían parte de experimentos viejos llenaban el espacio. Pero fue un cuaderno con la letra del profesor lo que hizo que su corazón diera un vuelco. No era una bitácora normal. Sus páginas mostraban diagramas de emociones humanas dibujadas como si fueran circuitos eléctricos.
Aquello no parecía un proyecto académico, sino una obsesión. Mientras pasaba las hojas con manos temblorosas, sintió que alguien la observaba desde la oscuridad. Jorge regresó al laboratorio decidido a encontrar algo que les diera una explicación lógica. Había estado revisando viejas evaluaciones del profesor, buscando algún patrón, pero lo que encontró era peor que cualquier teoría. Los nombres de antiguos alumnos aparecían una y otra vez, vinculados a pruebas que no figuraban en los registros oficiales. Algunos habían abandonado la carrera sin razones claras, otros simplemente desaparecieron del campus. Su respiración se volvió más pesada mientras intentaba ordenar la información. Los demás seguían sin saber lo que él acababa de descubrir, y por primera vez sintió un miedo real, uno que nacía no de un misterio, sino de la idea de que el profesor llevaba años perfeccionando algo en secreto, y ahora ellos eran los siguientes. En la habitación vacía, el eco de sus pasos hacía que cada sombra pareciera acercarse un poco más. La tensión entre los estudiantes creció cuando descubrieron que el profesor no había asistido a sus clases esa mañana. Un silencio incómodo se extendió por los pasillos del departamento, como si todos esperaran que algo más grave ocurriera. Clara insistía en que debían ir con la policía, pero Mateo argumentaba que no tenían pruebas claras de un crimen. Mientras discutían, una notificación apareció en el servidor. Un archivo recién agregado con un nombre que ninguno había visto antes. El corazón de todos se aceleró al darse cuenta de que el documento había sido subido desde la red interna del laboratorio, justo a la hora en que el lugar estaba vacío. La sensación de que el profesor los estaba guiando o cazando se intensificó. El grupo se reunió a revisar el archivo, sabiendo que cada paso que daban los hundía más en algo que no comprendían, pero que ya no podían ignorar. El archivo recién encontrado contenía videos cortos, todos sin audio, grabados desde distintos rincones del laboratorio. En cada uno aparecían ellos mismos, realizando tareas que no recordaban haber hecho, moviendo cajas, revisando carpetas, encendiendo equipos. Las imágenes parecían recientes, pero lo más perturbador era la expresión de sus rostros en los videos, una calma forzada, artificial, como si actuaran bajo instrucciones precisas. Clara retrocedió al ver su propia figura mirando fijamente a la cámara, sin parpadear, como si supiera que la estaban observando desde el futuro. Algo estaba muy mal. La idea de que el profesor pudiera haberlos manipulado de alguna forma se abrió paso entre ellos, como una sombra inevitable. Si esos videos eran reales, significaba que habían perdido fragmentos de tiempo, momentos que ahora no podían recuperar ni explicar. Después de revisar varios videos, encontraron uno diferente, una grabación tomada desde el interior del almacén que Lucía había explorado. En el fondo, entre las sombras, se distinguía una figura borrosa que parecía observarla. No podía ser el profesor. La forma no coincidía con su postura ni con su altura. La idea de un intruso dentro del departamento estremeció al grupo. Mateo insistió en que debían revisar el almacén nuevamente, esta vez juntos. Cuando llegaron, todo estaba en orden, demasiado ordenado, como si alguien hubiera limpiado cualquier rastro de lo que Lucía pudo haber visto. Las cajas estaban alineadas, los objetos clasificados, y el cuaderno del profesor había desaparecido. El aire parecía más frío, cargado de una tensión que hacía difícil respirar. Algo o alguien había estado allí después de ella. De regreso en el laboratorio, una alerta emergió en una de las computadoras. Un mensaje sin remitente, compuesto únicamente por una frase breve: sigan el proceso. Nadie entendía cómo podía haber llegado allí.
ni qué significaba exactamente. Jorge fue el primero en reaccionar, golpeando la mesa con frustración. Clara, por el contrario, sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Mateo intentó rastrear el origen del mensaje, pero la señal interna estaba enmascarada. Lucía notó que la frase coincidía con un fragmento del cuaderno desaparecido. Esa conexión confirmó algo que todos temían. El profesor no solo había planeado este experimento, sino que seguía involucrado activamente, incluso en su ausencia física. De pronto, las luces parpadearon, como si respondieran al mensaje silencioso. Ninguno podía ignorar la sensación de que algo estaba por comenzar. Decidieron revisar nuevamente las cámaras internas del departamento, buscando cualquier pista que explicara la desaparición del profesor. Mientras Mateo filtraba los registros de seguridad, surgió un video que ninguno había visto, una toma del pasillo del cuarto piso, captada horas antes de que todo empezara. La figura del profesor aparecía caminando lentamente, con el rostro inclinado hacia el suelo, como si hablara consigo mismo. Pero lo inquietante era lo que ocurría después. Su imagen se distorsionaba, como si la cámara fallara, o como si algo invisible interfiriera con la señal. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jorge quería pensar que era solo un fallo técnico, pero Lucía sabía que no. Ese tipo de distorsión aparecía también en los videos del experimento. El patrón se repetía, y eso significaba que no era un error, era parte del proceso. El grupo decidió dividirse para revisar cada rincón del edificio, buscando cualquier indicio que explicara los videos y la desaparición del profesor. La sensación de descontrol era cada vez mayor, como si el edificio entero respirara de una forma ajena a ellos. Clara y Lucía avanzaron por el pasillo del ala norte, iluminado solo por luces de emergencia, mientras Mateo y Jorge regresaban a la sala de servidores. Los sonidos eran engañosos, pasos que se repetían, ecos que parecían acercarse cuando en realidad se desvanecían. Clara sintió que alguien las observaba desde atrás, pero al girar solo encontró el vacío. La tensión crecía con cada puerta que abrían, con cada archivo fuera de lugar. No estaban solos. Algo se movía entre los espacios, algo que no podían ver. En ese instante, una alarma interna se activó sin motivo aparente. El experimento seguía, aunque ninguno supiera ya cuál era su papel. En la sala de servidores, Mateo logró acceder a una carpeta oculta que parecía haber sido creada manualmente, no por el sistema. Encontró registros de sesiones experimentales que no correspondían a ninguno de los proyectos oficiales del departamento. Las fechas se extendían años atrás, demasiado para considerarse una simple investigación temporal. Algunos archivos mostraban patrones de ondas cerebrales y gráficos de comportamiento emocional. Otros, en cambio, eran solo imágenes desenfocadas de rostros desconocidos. Jorge sintió un escalofrío al ver nombres de estudiantes que habían abandonado la carrera repentinamente. Había demasiadas coincidencias como para ignorarlas. La idea de que el profesor hubiera estado probando técnicas de manipulación psicológica sin consentimiento tomó forma en sus mentes. Y ahora ellos estaban atrapados en la misma red. Un ruido fuerte resonó desde el pasillo, como si alguien hubiera golpeado una puerta metálica. Clara y Lucía, alertadas por el ruido, corrieron hacia la sala de servidores. En cuanto cruzaron el umbral, las luces parpadearon violentamente y las pantallas comenzaron a mostrar líneas de código que se escribían solas. Lucía sintió cómo la ansiedad le apretaba el pecho al ver que el sistema parecía tener vida propia. Jorge intentó cerrar los procesos,
pero cada intento abría nuevas ventanas, mensajes sin autor, instrucciones que parecían dirigirse directamente a ellos. Clara notó que una frase se repetía una y otra vez. El proceso no termina. El ambiente se volvió más denso, como si una presencia invisible se manifestara a través de las máquinas. Por un instante, las 4 figuras se vieron reflejadas en los monitores con expresiones que no correspondían a sus gestos reales. Una distorsión breve, pero suficiente para sembrar el terror. De repente, todos los equipos se apagaron a la vez, sumiendo la sala en una oscuridad profunda que dejó a los estudiantes inmóviles. Solo se oía el zumbido lejano de un generador. Luego, una luz tenue emergió de una pantalla al fondo, encendiéndose sola. En ella apareció una imagen fija, una gráfica que representaba niveles de estrés, miedo y obediencia. Debajo una frase escrita con precisión quirúrgica. Fase 2 activada. Clara dio un paso atrás, negándose a aceptar lo que sus ojos veían. Jorge exhaló un insulto ahogado, mientras Mateo murmuraba que aquello debía ser una simulación. Pero Lucía, con la voz quebrada, dijo lo que todos temían. El experimento apenas estaba comenzando. Y ahora ellos estaban atrapados dentro de la segunda fase, diseñada para medir su resistencia psicológica. El grupo decidió salir del edificio y buscar ayuda. Pero al llegar a la puerta principal, descubrieron que estaba bloqueada electrónicamente. Ninguno de sus códigos funcionaba y el lector de tarjetas mostraba un mensaje desconocido. Mateo intentó forzar el sistema desde la tableta que llevaba consigo, pero la interfaz rechazaba cada intento de acceso. Jorge golpeó la puerta con frustración, pero solo logró que el sonido resonara por el vestíbulo vacío. Clara sintió cómo la desesperación comenzaba a dominarla, mientras Lucía señalaba que todas las ventanas del piso superior tenían rejas metálicas. Era como si el edificio hubiera sido modificado para atraparlos. En ese momento, un mensaje apareció simultáneamente en todos los monitores visibles desde el pasillo. Permanezcan en su lugar. No había duda. Alguien controlaba todo desde dentro. Y ese alguien no pretendía dejarlos salir. El sonido de los monitores repitiendo el mensaje de advertencia se volvió un eco insoportable mientras los estudiantes intentaban recuperar la calma. Clara propuso que volvieran al despacho del profesor, convencida de que allí encontrarían la clave para desbloquear las puertas. A pesar de las dudas, los demás aceptaron, sabiendo que no tenían alternativas reales. El pasillo hacia la oficina estaba más oscuro de lo normal, como si las luces hubieran sido reguladas para disminuir su intensidad. Cada paso resonaba con una precisión inquietante, como si alguien los escuchara desde el otro lado de las paredes. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Algo imposible. Siempre permanecía cerrada bajo llave. El aire en el interior era más frío, casi antinatural. Sobre el escritorio, una carpeta roja esperaba abierta, como si alguien hubiera preparado la escena para ellos. Cada página parecía escrita para ser descubierta en ese preciso instante. Dentro de la carpeta encontraron evaluaciones detalladas sobre ellos mismos, escritas con una precisión que rozaba lo obsesivo. Cada página describía sus reacciones en situaciones de estrés, sus temores más profundos, incluso detalles íntimos que ninguno recordaba haber compartido. Lucía se estremeció al leer una frase que parecía anticipar exactamente lo que acababa de pensar segundos antes. Mateo comenzó a cuestionarse si el profesor había instalado cámaras o grabadores en lugares que desconocían. Jorge, furioso, arrancó una de las hojas, pero Clara lo detuvo.
convencida de que todo formaba parte de un rompecabezas que debían entender. Entre los documentos encontraron una nota pequeña escrita a mano. Fase 3 requiere elección. Aquellas palabras pesaron como una sentencia. El experimento no solo los observaba, los estaba empujando hacia una decisión que aún no comprendían. Mientras analizaban la nota, una vibración mecánica recorrió el edificio y las luces parpadearon, como si el sistema estuviera cambiando de configuración. Mateo observó que el panel de control del pasillo mostraba nuevas rutas de acceso, como si ciertas áreas hubieran sido desbloqueadas intencionalmente. Clara interpretó aquello como una invitación o un desafío. Decidieron seguir la ruta iluminada en el mapa digital, que los condujo hacia el sótano, un lugar que rara vez se utilizaba. El aire, allí abajo, era más pesado y húmedo, impregnado de un olor metálico que les erizó la piel. Las paredes, cubiertas por tuberías y cables expuestos, parecían conducirlos como un laberinto hacia un punto específico. Al llegar al final del pasillo, encontraron una puerta reforzada con un panel digital desconocido. Sobre ella, una sola palabra escrita en pantalla: preparación. Algo estaba siendo activado. Mateo intentó acceder al panel de la puerta, pero el sistema parecía diseñado para reaccionar a su presencia, abriendo ventanas y cerrándolas como si lo estuviera evaluando. Clara se inclinó para leer una línea de texto que apareció brevemente. El grupo debe estar completo. Al instante, la puerta emitió un sonido mecánico y comenzó a deslizarse hacia arriba. Detrás se extendía una sala amplia, fría, iluminada por focos de luz blanca. En el centro había 5 sillas metálicas dispuestas en círculo, cada una equipada con sensores y cables. Lucía sintió un mareo al reconocer similitudes con los diagramas del cuaderno desaparecido. Jorge se negó a entrar, pero Clara lo convenció de que no tenían otra opción. El lugar parecía preparado específicamente para ellos, como si su llegada hubiera sido anticipada con exactitud. Los 4 avanzaron hasta las sillas, tratando de entender su propósito. Cada asiento tenía una etiqueta con su nombre, como si el profesor hubiera anticipado exactamente quiénes serían los participantes finales. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver la suya. Mateo examinó los cables y sensores, descubriendo que estaban conectados a una consola central apagada. Jorge insistió en destruirlas, pero Lucía, con voz temblorosa, señaló que quizá esa era la única forma de avanzar o de detener todo aquello. Una pantalla al fondo de la sala se encendió, mostrando la figura borrosa del profesor, grabada en algún momento pasado. Fase 4 inicia cuando sean 1, decía la voz distorsionada. Ninguno sabía qué significaba exactamente, pero entendieron que debían tomar una decisión inmediata. El experimento exigía unidad o sumisión. ¿O sumisión? El silencio dentro de la sala se volvió opresivo mientras los estudiantes intentaban decidir si debían sentarse en las sillas. Cada uno luchaba contra una mezcla de miedo, desconfianza y agotamiento. Clara dio el primer paso, afirmando que si todo era una trampa, ya estaban atrapados de cualquier manera. Mateo dudó, revisando de nuevo la consola central, pero no encontró ningún mecanismo visible que indicara peligro inmediato. Lucía temblaba, recordando las anotaciones del profesor sobre sus reacciones emocionales. Sentía que él había previsto exactamente ese momento. Jorge, frustrado pero consciente de que no podían avanzar sin cooperar, aceptó finalmente unirse. Uno por uno
se sentaron en sus sillas asignadas, escuchando cómo los cables se ajustaban alrededor de ellos. De pronto, un zumbido profundo llenó la sala y la consola cobró vida. El experimento avanzaba sin esperar su consentimiento. Cuando la consola terminó de encenderse, una serie de gráficos comenzó a formarse en las pantallas, midiendo patrones de respiración, ritmo cardíaco y ondas cerebrales. Los estudiantes intercambiaron miradas cargadas de terror, conscientes de que estaban siendo observados, evaluados y comparados. Lucía cerró los ojos, tratando de controlar su respiración, mientras Clara mantenía la vista fija en la pantalla principal, intentando encontrar algún indicio de cómo detener el proceso. De pronto, una nueva frase apareció sobre los gráficos. Respondan al estímulo. Nadie sabía qué significaba hasta que las luces comenzaron a cambiar, oscilando desde una fría tonalidad azul hasta un rojo profundo que parecía vibrar con cada latido de sus corazones. El sonido del zumbido aumentó, haciéndose más grave. Era como si la sala estuviera respirando con ellos. Las luces volvieron a estabilizarse y, sin advertencia, las pantallas comenzaron a mostrar imágenes del pasado reciente, momentos captados sin su conocimiento, conversaciones privadas, gestos espontáneos que jamás imaginaron que alguien observara. Cada escena estaba acompañada por anotaciones del profesor que analizaban sus reacciones, sus debilidades y los detonantes emocionales que había identificado. Clara sintió que el mundo se estrechaba cuando vio una discusión que había tenido con un familiar meses atrás. Mateo se quedó sin palabras al ver una grabación de él solo en la biblioteca. Lucía rompió en llanto silencioso al encontrarse en situaciones vulnerables. Jorge golpeó su silla, incapaz de procesar la invasión. Todo indicaba que el profesor no solo había estudiado sus mentes, había diseccionado sus vidas. Era imposible negar que el experimento los había superado desde mucho antes de que lo supieran. De pronto, una imagen reemplazó todos los videos. El profesor sentado en la misma sala donde ellos estaban atrapados. Parecía una grabación antigua, pero su voz sonaba clara, sin distorsiones. Explicaba que el experimento buscaba demostrar hasta qué punto los individuos podían ser guiados, no por la fuerza, sino por la estructura misma del entorno. Hablaba de obediencia inducida, de presión social encubierta, de miedo dirigido. Cada palabra era un golpe directo al corazón de lo que estaban viviendo. Clara comprendió que la única forma de avanzar no era resistirse, sino romper el patrón que él esperaba. Mateo, inspirado por la revelación, comenzó a buscar fallas en la consola. Lucía recobró fuerzas. Jorge respiró profundamente. Si el profesor quería predecirlos, tendrían que volverse impredecibles. Siguiendo la intuición de Clara, comenzaron a actuar de manera contraria a lo que el profesor predijo en sus evaluaciones. En lugar de ceder al pánico individualmente, se miraron, respiraron al unísono y decidieron desconectarse al mismo tiempo. El sistema pareció confundirse. Las luces titilaron. La consola emitió un pitido y los gráficos fluctuaron sin control. Mateo identificó una puerta lateral que no aparecía en el mapa del sótano. Con esfuerzo, lograron liberar los cables y correr hacia ella. El panel digital falló, probablemente incapaz de procesar sus acciones inesperadas. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando un pasillo estrecho que no formaba parte del diseño original del edificio. Habían descubierto la primera ruptura en el experimento. Y ahora, por primera vez desde que comenzó todo, tenían una salida
aunque no sabían a dónde conducía. El pasillo estrecho por el que avanzaron parecía ajeno al resto del edificio, como si hubiera sido construido en secreto mucho antes de que cualquiera de ellos ingresara a la universidad. El aire era más cálido, impregnado con un olor tenue a madera vieja, lo cual contrastaba con los espacios fríos y metálicos que habían dejado atrás. A medida que avanzaban, la iluminación cambiaba de un blanco artificial a un tono más suave, casi doméstico, generando una sensación desconcertante. Clara advirtió que las paredes parecían insonorizadas, como si ese corredor estuviera diseñado para ocultar sonidos y no permitir que nada escapara de él. Mateo caminaba delante, guiando al grupo con su tableta aunque no tenía señal. Lucía se aferraba a la ropa de Clara en cada crujido del suelo. Jorge, más alerta que nunca, repetía que debían moverse rápido. Todo parecía cuidadosamente dispuesto para que ellos fueran los primeros en recorrerlo. Al final del pasillo, encontraron una puerta simple, de madera gastada, que parecía pertenecer a una casa antigua más que a un edificio universitario. La sorpresa se intensificó cuando, al abrirla, descubrieron lo que parecía ser una sala de estar cuidadosamente reconstruida. El contraste era abrumador. Muebles viejos, libros en estantes desgastados, fotografías enmarcadas de personas desconocidas. Lucía tocó una de las mesas y sintió el polvo acumulado. Mateo revisó los objetos con la mirada analítica de siempre, preguntándose si aquel espacio tenía un propósito psicológico. Clara se preguntó si el profesor había vivido allí, oculto en las profundidades del edificio. Jorge señaló que nada en la habitación tenía electricidad. Todo parecía congelado en un tiempo pasado. Había un mensaje oculto en ese decorado doméstico, pero todavía no sabían interpretarlo. Mientras exploraban la habitación, Mateo descubrió una puerta oculta detrás de un mueble. Clara lo ayudó a moverlo, revelando una entrada estrecha hacia una escalera descendente. La madera crujió con cada paso, como si la estructura protestara por ser utilizada después de tanto tiempo. Al llegar al final, se encontraron con un sótano aún más antiguo, con paredes de ladrillo, sin revestir. En el centro había una mesa larga llena de cuadernos, grabaciones y dispositivos que parecían prototipos rudimentarios de los usados en el laboratorio. Lucía se cubrió la boca al ver su propio nombre escrito en un cuaderno con fecha del año anterior, mucho antes de conocer al profesor. Jorge murmuró que aquello demostraba que ellos no fueron elegidos al azar, sino estudiados desde hace mucho tiempo. El peso de esa idea los dejó inmóviles. Mientras revisaban los cuadernos, un ruido metálico resonó desde la parte superior de las escaleras. Lucía gritó un nombre, pero nadie respondió. Corrieron hacia la puerta por la que habían bajado, solo para descubrir que estaba cerrada desde afuera. El pánico se extendió rápidamente. Clara intentó mantener la calma, convencida de que debía existir otra salida, pues el profesor no arriesgaría dejar un espacio sin ventilación, sin vías de escape. Mateo encontró un interruptor oculto en la pared, pero al activarlo, solo encendió una serie de luces rojas que bordearon el sótano. Una voz distorsionada emergió desde un altavoz antiguo en una esquina, diciendo: «La observación termina. Inicia la respuesta». Ninguno sabía qué significaba, pero sabían que no podían quedarse quietos. Necesitaban moverse. Clara notó una rejilla grande en el extremo opuesto del sótano. Era metálica y parecía conectada a un sistema de ventilación antiguo. Jorge la examinó y confirmó que estaba suelta en un borde, probablemente por el paso del tiempo. Entre los cuatro lograron removerla, revelando un túnel estrecho
que se extendía más allá de lo que la luz alcanzaba a mostrar. No había otra opción. Avanzaron uno por uno, arrastrándose sobre el suelo frío del ducto, escuchando cómo el eco de sus propias respiraciones rebotaba en las paredes metálicas. A medida que avanzaban, el sonido de la voz distorsionada se desvaneció, sustituido por un silencio que parecía aún más amenazante. Después de varios minutos, el túnel se abrió hacia una habitación mucho más moderna, iluminada por pantallas gigantes. Era un centro de control y todo indicaba que alguien había estado allí hace apenas unos segundos. La habitación en la que emergieron parecía sacada de un centro de vigilancia de alto nivel. Decenas de pantallas mostraban el edificio desde todos los ángulos, incluidas tomas en tiempo real del sótano que acababan de abandonar. Clara sintió un impacto en el pecho al ver sus propios pasos reproducidos unos segundos después de que sucediera. Todo había sido monitoreado, desde su llegada al laboratorio hasta el momento exacto en que entraron en el túnel. Mateo avanzó hacia la consola principal e intentó acceder al sistema, pero una interfaz desconocida bloqueó cada intento. Lucía se acercó a un panel lateral donde múltiples carpetas digitales llevaban sus nombres. Y justo cuando Jorge se preparaba para desconectar todo a la fuerza, las pantallas se apagaron simultáneamente. Una última frase apareció en blanco sobre negro. Fase final. Elección. El silencio que siguió fue absoluto. En la oscuridad repentina, un sonido metálico resonó desde una puerta lateral que ninguno había notado. Clara instintivamente tomó la delantera, guiada por la débil luz que emergía desde el corredor oculto. Al abrirla, encontraron una sala pequeña, casi monástica, donde una sola mesa contenía un dispositivo rectangular con dos botones, uno verde y uno rojo. Sobre la mesa, una tarjeta con un mensaje escrito a mano. Uno decide. Todos pagan. La crudeza de la frase los dejó inmóviles. Mateo especuló que quizá el botón verde detenía el experimento, mientras que el rojo lo continuaba. Lucía temblaba pensando que cualquiera de las dos opciones podía desencadenar algo peor. Jorge insistía en que no debían tocar nada sin entenderlo. Pero Clara, recordando las palabras del profesor sobre romper patrones, sabía que la indecisión también era parte del experimento. El grupo comenzó a discutir en voz baja, cada uno proponiendo teorías contradictorias. La tensión emocional alcanzó su punto más alto. Clara afirmaba que la única forma de vencer al profesor era tomar control, no evitarlo. Jorge, furioso, decía que el experimento no iba a terminar solo por pulsar un botón. Mateo analizaba la posibilidad de un mecanismo oculto. Lucía, con lágrimas contenidas, pedía que no se arriesgaran sin pensar. En medio del caos verbal, las luces de la habitación titilaron y una grabación del profesor comenzó a sonar desde un altavoz oculto. Su voz, calmada y segura, decía: las decisiones revelan el verdadero carácter, y el carácter define el resultado. Aquello lo silenció. Clara dio un paso hacia el dispositivo. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también la claridad que surgía del desafío. Clara cerró los ojos un segundo, recordando cada pista que habían encontrado, cada reacción que el profesor parecía anticipar. Comprendió que él esperaba miedo, duda, división. Pero no esperaba que alguien actuara con convicción sin buscar aprobación del grupo. Así que, antes de que cualquiera pudiera detenerla, presionó el botón verde. El sonido que siguió no fue el de un sistema apagándose, sino algo más profundo. Un reinicio total. El aire pareció vibrar, y todas las luces se encendieron de golpe.
En las pantallas del control aparecieron líneas de código que desaparecieron al instante. El zumbido del edificio cesó. El experimento, tal como lo conocían, se desmoronaba. Mateo la observó con incredulidad. Lucía comenzó a llorar, esta vez de alivio. Jorge soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el principio. Algo había terminado, o eso creían. Cuando salieron del pasillo oculto, el edificio parecía diferente, silencioso, inmóvil, sin los ruidos mecánicos que los habían acompañado desde el inicio. Las puertas electrónicas estaban abiertas, las luces estables. El laboratorio vacío parecía un lugar común otra vez. Sin embargo, algo seguía inquietándolos. ¿Dónde estaba el profesor? ¿Dónde estaba observándolos hasta el final? Había estado observándolos hasta el final. En el patio exterior, el aire nocturno les devolvió la sensación de libertad, aunque mezclada con una sombra de incertidumbre. Clara miró hacia las ventanas del edificio y tuvo la impresión de ver una figura fugaz, aunque no pudo estar segura. Nadie dijo nada durante varios minutos. Finalmente, Mateo murmuró que quizá el experimento nunca buscó atraparlos, sino transformarlos. Jorge no quiso escucharlo. Lucía solo deseaba irse. Mientras se alejaban, un monitor dentro del laboratorio se encendió por sí solo, mostrando una última frase: fase completada.